Hola a todos y todas, en este video hablaremos sobre los análisis estratégicos del AIE de la organización. En la actualidad, las empresas generan estos análisis que consisten en estudios que determinan si las estrategias ejecutadas dentro de una organización han sido o no favorables. Para poder familiarizarnos con estos términos, indicaremos la definición del diagnóstico empresarial. Este se refiere a aquel instrumento implicado para conocer la situación actual en la que se encuentra una organización. Está basado en una metodología de investigación que analiza las circunstancias por las cuales no ha podido progresar una empresa. Una vez detectados estos problemas, se ejecuta un plan de acción que permita a la entidad el alcance de sus objetivos y metas. La importancia de aplicar un diagnóstico empresarial es que proporciona las mejores alternativas y funge como una ruta rápida para encontrar las carencias que están presentes en el negocio. Además, un diagnóstico de esta magnitud impulsa una oportunidad de mejora a las compañías, incluso en el desempeño de sus actividades cotidianas. Además, consta de ciertos elementos. Uno de ellos es la generación de información, que consiste en la forma en la que ésta se recolecta. Además, en este punto se define la frecuencia, herramientas y programas que intervendrán en el mismo. El siguiente es la organización de la información. En esta se delimita los procedimientos y la forma en que se va a guardar, al igual el orden en el que se almacenará para su posterior consulta. Y por último, el análisis e interpretación de la información. En esta evalúa cada aspecto de la información recabada con el fin de proporcionar soluciones a las cuestiones generadas desde el comienzo del estudio. El primer análisis que abordaremos consiste en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o conocido por sus siglas FODA, en el cual se estudia el entorno interno y externo de la organización. Se presenta a través de una matriz que tiene como objeto estudiar y presentar la situación en la que se encuentra una empresa, un producto, hasta incluso una persona. Alguna de las características es que detalla información de cómo se encuentra la organización actualmente, identificando factores internos como fortalezas y debilidades y externos como oportunidades y amenazas. En base a este análisis, se puede disminuir o neutralizar las debilidades y amenazas que le impedían progresar. Por su parte, las fortalezas y oportunidades se refuerzan. También influye en la toma de decisiones para definir la mejor ruta que le permita alcanzar los objetivos. Ayuda a la formulación de estrategias y además podemos actualizar la misión y visión de la compañía. Los pasos para realizar un FODA consisten en plantear un objetivo o propósito por el que se hará el estudio. Se establecen las fortalezas, que son los recursos o aspectos positivos con los que cuenta el objeto de estudio. Determinar las debilidades, que son los recursos de los que se carece. Plantear las oportunidades, que son aspectos positivos provenientes del exterior en los que la compañía puede verse beneficiada. Detectar las amenazas, variables exteriores que pueden coaccionar y desviar a la organización de su objetivo principal. Realizar una comparación de las variables internas, que son las fortalezas y debilidades, y las externas, que son las oportunidades y las amenazas. Por último, trazaríamos estrategias en base a los resultados obtenidos para posteriormente ejecutar un plan de acción. Como podemos observar, tenemos un ejemplo de análisis FODA teniendo como objeto de estudio a la empresa McDonald's. En las variables internas encontramos las fortalezas y debilidades y en las externas las oportunidades y las amenazas. Alguna de sus fortalezas es que es una marca reconocida internacionalmente, tiene un servicio innovador, expansión de franquicias, personal capacitado, sistema de distribución. En debilidades, adquirir nuevas tecnologías, demora de entrega del producto, punto de ventas limitado. En las oportunidades, capacidad llamativa al cliente, horario flexible para colaboradores, crecimiento económico mediante franquicias y alianzas estratégicas. Por último, en las amenazas, se tiende a los nuevos competidores, productos sustituidos,
cambios en la calidad del producto y la mala publicidad. El siguiente análisis nos habla de los factores externos como políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, o mejor conocido por sus siglas, PESTEL. Es una herramienta de la administración estratégica que estudia y describe el entorno macroeconómico de una organización. Es un instrumento que proporciona información sobre el crecimiento o decrecimiento económico de una empresa. Alguna de las características de PESTEL es que proporciona información sobre la anticipación de un futuro incierto. Su objetivo es establecer los factores que influyen en la actividad empresarial y condicionan el desarrollo de las empresas en un determinado territorio. Toma en cuenta las variables del entorno que rodea a la organización. Es flexible debido a que puede adaptarse a cualquier tipo de entidad independientemente de su magnitud. Puede servir como análisis complementario del FODA y su aplicación es de forma periódica. Para empresas de nueva creación se recomienda aplicarlo mensual o trimestral y para entidades consolidadas semestral o anual. Para realizar un análisis PESTEL se establece el objetivo por el cual se realiza. Se determinan los factores políticos que involucran a estos cambios y el cómo afectan o si benefician a la entidad. Se establecen las variables económicas tomando en cuenta el entorno macroeconómico nacional e internacional y también el cómo puede afectar o beneficiar a la compañía. También se describen los factores sociales como religión, patrones de culturas, de compra, opiniones de los clientes, entre otros. Se detectan los factores tecnológicos para establecer por cuál tecnología la empresa puede beneficiarse. Se evalúan las variables ecológicas como el cambio climático, escasez de materias primas, la contaminación o las políticas medioambientales. Y por último, los factores legales bajo los cuales está sujeta la institución, el cual debe adaptarse cuando estos cambien. Involucran las leyes que protegen la propiedad intelectual, leyes que influyen en el trabajo y en los consumidores, entre otras. En este caso presentamos un ejemplo de análisis PESTEL de una empresa agrícola. En los factores externos se detallan los políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Estos a su vez están divididos en oportunidades que son los aspectos que benefician a la organización y en amenazas que son aspectos negativos que la perjudican. Modelo analítico de estrategias. Su definición. Esta se refiere al estudio del ambiente interno y externo de una empresa a través de modelos denominados matrices, con el objetivo de evaluar sus componentes actuales y venideros. Se trata de un análisis de las particularidades presentes en el alcance de una organización. De esta forma, las oportunidades y áreas que necesitan mejorar son fácilmente identificadas y visualizadas, así como las áreas con alto rendimiento para una empresa. Importancia del modelo analítico de estrategias. El análisis estratégico es imprescindible para garantizar una buena orientación dirigida a la toma de decisiones y el establecimiento de metas en las empresas. Este permite ejercitar el criterio y es fundamental para la sistematización de las decisiones relevantes. Indica el camino a los altos ejecutivos en la toma de decisiones de largo plazo para mejorar la comunicación corporativa y para definir las consecuencias de la asignación de recursos. Elementos del modelo analítico de estrategias. Se encuentran clasificados en 5 fases que contienen las matrices de acuerdo a su utilidad y estrategias de aplicación. La fase de entrada está conformada por la información inicial representada por la matriz evolución del factor interno EFI y la matriz de evaluación de factor
mientras la matriz de evaluación del factor externo EFI está acompañada de la matriz de evaluación del desempeño interno EDE. La fase de análisis integra los factores delimitados en la fase de entrada, representada por la matriz BCG, matriz evolución producto y mercado, y la matriz fortaleza competitiva. La fase de salida está consolidada con todas las estrategias preparadas, verificando su factibilidad, integrada por priorización de estrategias, diseño de estrategias y marco estratégico. La fase de calificación está delimitada por su efecto en las variables de la organización, sean estos productos, mercado o funciones, en los resultados empresariales, la mejora de productividad, eficiencia y eficacia, de manera que se llegue a decisiones planteadas. La fase de evaluación y decisión es el resultado más importante, ya que es la selección de estrategias específicas para la organización. Esta es representada por la matriz de calificación, matriz de posición estratégica y evaluación de la acción PEGEA. Su definición. Es una técnica que permite tener un componente y la adecuación de la información requerida, como los recursos, capacidades internas, las oportunidades y riesgos que son formulados por los factores que pueden representar un peligro para los colaboradores. Esta matriz sirve para identificar si la estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva y con base a eso implementar la mejor estrategia. Las características. Se caracteriza al ser representada en 4 cuadrantes en los cuales se identifica los posibles conceptos para determinar si es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva para las organizaciones. Se clasifican en 2 dimensiones, las cuales son internas y 2 dimensiones externas. Las internas se conforman de la fuerza financiera FF junto con la ventaja competitiva PC, mientras que para ese punto externo serán clasificados en la fuerza de industria FI unido con la estabilidad del ambiente EA. Los pasos para su realización. Los pasos a seguir para realizar la matriz PEGEA se identifican por cuadrantes y conceptos que están en los ejes a considerar de una organización. Se dividen en 6 distintos pasos, los cuales son realizar una recolección de una serie de variables que son influidas en la inclusión de la fuerza financiera FF, la ventaja que es la competitiva BC, la estabilidad del ambiente EA, y como el final de esta parte se compondrá también por la fuerza de la industria FI. Se describen también los conceptos de dimensiones FF y FI. Se les asignará un valor numérico que hará que cambie ese número asignándole un +1, que entre paréntesis es un peor, a +6, que entre paréntesis es mejor. Así como a las dimensiones BC y A se les otorga un -1, entre paréntesis mejor, y a -6, que significa peor. También se calculará la calificación promedio de todas aquellas dimensiones donde se sumarán los valores dados. Posteriormente se hará una división entre las cantidades de variables incluidas y en cada dimensión a la que se pertenece. También se identificarán las calificaciones promedios que se obtendrán de FC, de BC, de EA y las FI, siglas ya antes mencionadas, aquellas características donde se colocará en el eje al cual corresponda la matriz.
Se realizará una sumatoria de las dos calificaciones correspondientes al eje X y se anotarán los resultados. También se sumarán las dos calificaciones del eje Y, donde se anotará la intersección del nuevo punto denominado XY. Por último, se trazará un solo vector direccional del punto de inicio de la matriz, por el cual se hará una intersección y este vector sirve para revelar el tipo de estrategia a la que se hace una recomendación y se dictará si es agresiva, competitiva, defensiva o conservadora. Posteriormente tenemos la estructura de estrategia. Esta es la manera en que se logra realizar esta estrategia, que es recopilando toda la información de una organización para saber qué es lo que se busca con la matriz. Luego tenemos los indicadores de estrategias, los cuales se buscaron y recopilaron 3, que es la determinación, el tiempo y el desempeño. Por último, tenemos la utilidad de estrategia, y esta es lo que se utilizó para que esta estrategia sean los componentes que hacen desarrollar esta matriz. Por ejemplo, está el ambiente financiero, las ventajas, la fuerza de industria, así como la estabilidad del ambiente. Se tiene un ejemplo también donde se puede lograr rescatar cuáles son los 4 cuadrantes diferentes que los componen. Matriz BCG o matriz de crecimiento. Definición. También se identifica por ser una pieza de análisis gráfico que ayuda a determinar la función de los productos. Posteriormente se formulará cuál será el margen de rentabilidad futuro para que se llegue a la decisión en cuáles negocios se podrá invertir, desinvertir o incluso abandonar. Se usa esta matriz como una manera de evidencias de una empresa con base a 2 distintos factores, los cuales son la tasa de crecimiento y la participación de mercado. Características. Las características más importantes de la matriz BCG se dividen en 4 diferentes cuadrantes que ayudan a expresar las vertientes que se desean evaluar. Los cuadrantes hacen referencia a los conceptos que pueden intervenir en cada uno de ellos, buscando impartir información importante sobre las empresas que lo utilicen, todo con el fin de poner en relevancia las producciones, permitiendo que se desarrollen las ideas y decisiones. Sus ventajas de implementarla es que ayuda al desarrollo de nuevas ideas a implementar. Pasos para su realización. Se describe el objeto de estudio, que puede ser un producto, la estrategia del negocio e incluso la propia marca. Se identifica el segmento de mercado con el que se va a comparar. Se analiza la comparativa de la demanda del producto que ofrece la empresa contra el de su competencia. Se consulta de fuentes que otorguen información sobre la tasa de crecimiento para calcular las ventas del producto en distintos periodos. Se recolecta la información y se proyecta en forma de matriz o gráfica de círculos, en donde el tamaño de cada círculo representa la cantidad de ingresos generados por el objeto de estudio. Entre ellos se encuentra el producto, una marca, etc. Las cuotas de mercado es una de las metas principales de las empresas, así como también otros indicadores como el retorno sobre el activo, por sus siglas ROA, el retorno de la inversión, ROI, y retorno del capital, ROE. El ROA mide la capacidad que tienen los activos de una compañía para generar rentabilidad por ellos mismos. Por otro lado, el ROI indica la efectividad de inversión y por su parte el ROE mide el rendimiento del capital invertido por los accionistas. La utilidad de estas estrategias aporta la comprensión de las posiciones estratégicas de la cartera de negocios, teniendo así una visión del negocio como un conjunto. La ventaja principal sobre el uso de la cuota de mercado es la concentración de las variables, tales como el entorno, como estos pueden ser el estado de economía, el Producto Interno Bruto, los cambios en la política de impuestos o los niveles de inflación.
La matriz interna y externa es una herramienta para la evaluación a una organización. Esta considera puntualmente los factores internos, siendo estas las fortalezas y debilidades, y sus factores externos, es decir, las oportunidades y las amenazas. Busca cuantificar este índice que se pueda graficar y ubicar en los 9 cuadrantes que la conforman. Sus características son que permite analizar la cartera de negocios en 2 dimensiones, esto en un eje X y un eje Y. Muestra de forma gráfica las diferencias existentes entre sus divisiones. Se basa en 2 dimensiones claves: los totales ponderados de la evaluación de factores internos en el eje X y los totales ponderados de la evaluación de factores externos en el eje Y. Los pasos para su realización está conformado por 4 etapas. En el paso número 1 se deben reunir las matrices MEFI y MEFE de cada una de las divisiones. Cada división de la organización debe construir una matriz para su segmento de la organización. En el paso número 2 se debe realizar una tabla con el concentrado de los valores ponderados de las matrices X y Y. En el paso número 3 se debe colocar círculos dentro de los 9 cuadrantes de acuerdo corresponda a los valores que arrojaron los resultados de la matriz de evaluación de factores internos y externos. Finalmente, en el paso número 4 se procede a interpretar los datos obtenidos. Aquí se presenta un ejemplo en donde se aplica el primer paso, que es exponer en tablas los datos de factores internos y externos. Para la ponderación de estos datos se considera una escala del 1 al 4, calificando cada factor de acuerdo a cómo se percibe, siendo el 1 el malo y el 4 el bueno. El procedimiento es exactamente el mismo para ambos factores, simplemente la interpretación es lo que varía. En el paso número 2 ya se han graficado los datos obtenidos en la ponderación. En el paso número 3 se han colocado los círculos. Y finalmente pasamos a interpretar los datos. En el primer punto, crecer y edificar significa que estas estrategias están asociadas al desarrollo de mercados, desarrollo de productos y entrada de mercado. Son integradoras ya que realiza integración directa hacia atrás y horizontal. Punto 3 de mantención y conservación habla acerca de las estrategias comunes que son empleadas en estas divisiones, tales como la penetración de mercado y el desarrollo de productos. Finalmente, la región de cosechar o desechar. Estos son los resultados que indican en la división la deficiencia, reducción o desinversión y liquidación. Esta matriz considera 3 indicadores, siendo el primero el de rentabilidad. Este es el aspecto más importante para tener en cuenta en una organización, ya que es vista desde el punto de vista del análisis a largo plazo de la empresa, donde es relevante garantizar su continuidad en el mercado. Por otro lado, la liquidez trata sobre la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que ésta puede generar efectivo para los pagos a las cuentas. Finalmente, considera un indicador operacional. Estos miden la eficiencia con la que la empresa optimiza diferentes activos y cómo recupera la inversión depositada en estos. Son fuente importante de liquidez y contribuyen a la operación permanente de la compañía. La utilidad de las estrategias que se encuentra al aplicarlas es en la toma de decisiones, ya que se proporcionan las bases respecto a la formulación de estas estrategias. Las técnicas de ajuste presentan alternativas de estrategias posibles y de igual forma permiten evaluar y resumir la información del entorno y sus factores. Y como último, presentamos a la matriz de estrategia principal. Esta se refiere a la implementación de una herramienta clásica y simple de análisis. Esto para poder establecer las estrategias necesarias que le permitan ser competente en el mercado. Sus características son que evalúan la posición de una organización en el mercado, valora las situaciones que se encuentran en el sector y analiza la situación en comparación con algunas otras con las que compita. Los pasos para su realización consta de 4 partes. El paso número 1 se compone por una investigación para saber cuál es el desarrollo. El punto número 2, los conceptos que se ilustrarán.
que son el crecimiento rápido del mercado, las posiciones competitivas débiles, el crecimiento lento del mercado, así como la posición competitiva sólida de cada uno de sus cuadrantes. El paso número 3 da funcionamiento a identificar el panorama de una organización frente a aquellos resultados. Finalmente, el punto 4, que es cuando el resultado ya esté terminado, se podrá analizar qué puntos son los débiles y cuáles son los fuertes, así como también se analizarán las posibilidades de afectación a la expansión en un corto, mediano o largo plazo. En el presente ejemplo se pueden apreciar todos los elementos, sus 4 cuadrantes y los factores de crecimiento rápido del comercio, la posición, el crecimiento lento del mercado y la posición competitiva débil final. Indicadores que considera la matriz de estrategia principal, como primer punto, es el tiempo, ya que determina el momento exacto en que las características o conceptos serán evaluados. El indicador del análisis, porque éste apoya la parte de la finalización y revisa la ejecución de las matrices. Y el de determinación constante, para verificar si las matrices que se hacen en determinado tiempo están puestas en marcha. Revisa si hay alguna anomalía y al final poder cambiarla inmediatamente por si alguna parte o punto está incorrecto. Finalmente, la utilidad de las estrategias es realizar una recopilación exacta de las investigaciones verificadas que estén correctas, así se puedan hallar resultados concisos y de buena calidad. Cada uno de los apartados que se encuentran en los cuadrantes brindan apoyo a toda la organización, por eso son de utilidad y se manejan solamente. Y bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias por su atención.